Bueno, gracias Pablo por recibirnos en tu espacio. No, un placer. Y contame, este es un espacio nuevo para vos, ¿no? Sí, hace poco, 2, 3 meses que estoy experimentando esta práctica, transmitiéndola, digamos. Yo lo vengo practicando hace unos 5 años, a partir de la pandemia, más o menos. Ok. Pero ahora este es más como un laboratorio experimental, digamos. Vamos a contarles que te llamas Pablo Pirillo, Sí. que sos instructor, maestro de yoga. ¿Cómo te gusta que te digan? Sí, no, Yogi. la palabra maestro nunca me gustó mucho. Ok. Yo practico y transmito, digamos, mi experiencia. Como que en general soy bastante intuitivo y como que doy un poco lo que yo experimento, ¿viste? No me sale mucho transmitir a través de cosas que haya leído o de información, sino como que más me siento cómodo transmitiendo lo que yo experimenté. Entonces, como un compartidor. Un compartidor, me encanta eso. Y escuchame una cosa, no hace 5 minutos que haces yoga, ni 5 meses, ni 5 años. Sí. ¿Cuánto hace que haces yoga? Bueno, incursioné en el yoga en el año 1999 aproximadamente. Ahí empezaste. Ahí empecé. ¿Y dónde empezaste? A probar distintas prácticas. Primero con Indra Devi. Ah, mira. Que hice un par de talleres con ella ya cuando había dejado de... ¿Acá en Argentina sí. o en India? Acá en Argentina. Cuando estaba empezando ya a enseñar más de Hatha Yoga. Y después probé distintas disciplinas, métodos, digamos, Iyengar, Hatha Yoga, hasta que, bueno, llegué a la Ashtanga, que en ese momento fue como que lo que más me atrajo por mi edad y también por el momento que estaba. Ok, ¿y dónde lo aprendiste? ¿Acá o allá? No, yo fui a Mysore, que es el pueblo donde Patavi Joyce, que es como el maestro que un poco estructuró que no hace esta práctica. No. Sí. Yo empecé a aprender a través de unos videos que me trajeron de Estados Unidos. En ese momento no había en Argentina este método. Y como yo estaba incursionando en yoga, me llamó la atención esa práctica. Investigué un poco, en ese momento no había mucho internet. Pero bueno, averiguando un poco, me enteré que este maestro que enseñaba la práctica estaba en Mysore, en India. Y ahí, bueno, empecé a juntar un poquito de plata. ¿Y te fuiste? Y al otro año viajé, sin saber mucho dónde iba. Me acuerdo que había que mandar una carta, esperar que te contesten. Y ni siquiera dije en un mail, una carta por correo. Ajá. Y bueno, y ahí fui el primer viaje. Y empecé a ir todos los años, durante 10 años fui a India. Más que nada, nunca hice mucho turismo, sino siempre fui acá a Mysore a practicar ese método. ¿Y por qué el yoga, Pablo? Bueno, yo no... Te cuento desde el principio. Dale. Mi experiencia con Dale. Yo desde muy chico siempre tuve como algo, no sé cómo explicarte, como lo primero que me acuerdo de querer investigar un poco sobre esto fue a los 7 años. No sé por qué, viste que en ese momento estaban los clasificados, que la gente buscaba trabajo y estas cosas, y yo me puse a mirar los clasificados si había un maestro. Quería encontrar un maestro a través del diario. ¿Un maestro de yoga querías buscar? No, un maestro. De algo. De vida, no sé. Ah, mira. Como que siempre me llamó la atención aprender algo más allá de lo que estaba en la escuela, claro. Igual era muy chiquito, 7, 8 años. Bueno, eso fue como lo primero que me acuerdo, si vos me preguntás. Y después, a partir de ahí, empecé a tener buenas experiencias. Primero, como de inmovilidad física, ¿viste? Ajá. De sentir el cuerpo totalmente inmóvil, solo sentir los ojos que se movían. Y eso como que me fue, no sé, despertando algo. Después, más en la adolescencia, tenía esas experiencias, pero me podía ver a mí mismo fuera del cuerpo. Tenías experiencias extracorpóreas. Claro, pero cada vez como de menos a mayor me fue pasando, ¿viste? Ajá. Y nunca lo hablé con nadie en ese momento. Y lo que sí me hizo un clic un poco, y ahí un poco entendí como que estaba en una búsqueda o entendiendo algo,
fue un día antes que se muera mi abuelo, que lo fui a visitar al lugar donde él estaba, y él me dijo como que se sentía como que la enfermedad que él estaba transitando yo no la tenía, pero que estaba como un poco asustado porque esa noche se había visto a él mismo fuera del cuerpo. Y ahí como que entendí un poco que lo que me estaba pasando a mí era comprender que había algo más allá del cuerpo. ¿Y qué edad tenías ahí vos, más o Como menos? 13 años, 14. Ah, eras chico todavía. Y a partir de ahí sentí que eso me estaba pasando, era como él me había confirmado que había algo más allá. Entonces ahí siempre me interesó un poco el tema de la espiritualidad, ¿viste? Como que se me fue despertando un poco así. Y bueno, no sé si no me perdí lo que estaba diciendo. No, estamos bien. Y ahí Bueno, y a empezaste, partir de ahí, no, empecé, siempre me gustó, viste, leer cosas así medio que no existieran en la Tierra, digamos, en ese momento, pero no es que había empezado a practicar yo en ese momento. Después empecé a trabajar de distintas cosas, como que eso se me fue un poco, ¿viste? Como que esto ¿Cómo que te hacías con la escuela y con esto que te pasaba? Y yo fui hasta el 7º grado. Y después no fuiste más. Y después no fui. Dije, esto no es para mí. No me sirve eso. Y cuánta libertad, Pablo. Sí, sí. Interna, tuve ¿no? suerte de ser un poco una persona no abandonada, pero como que mis padres en esos años no están muy presentes, entonces en ese momento se podía ver como algo negativo, pero ahora lo veo como algo positivo. No, súper. Porque me dio esa libertad de, no sé, de salir a trabajar y hacer cosas. Como que siempre fui como un seguidor de mi intuición, ¿viste? De lo que fui Eso te iba a decir. Que era, para mí siempre fui atrás de eso. Eso es lo que más me llama la atención en vos ahora. Te cuento un poquito dentro de lo que son las neurociencias y demás. Una de las cosas que se está volviendo hoy en día es a que la gente conecte con la experiencia, básicamente, y que básicamente conecte con la intuición. Hablan de la interocepción, que es como lo que te pasa del cuerpo para adentro, lo que sentís en la panza. Esto que vos hiciste naturalmente, ¿no? Y te llevó a buenos puertos esto. Sí, sí. O sea, tuve mis momentos, como que, viste, uno va aprendiendo en el camino, pero sí, siempre respeté esto que te digo, de sentir lo que yo... Siempre me costó mucho estar en lugares que no estaba cómodo, ¿viste? Podía estar un tiempo, o trabajos o lo que sea, y siempre fui cambiando, sintiendo eso que nunca... Ahora uno sabe un poco más de la intuición, el propósito de vida, lo que sea, pero como en ese momento fue todo más impulsivo. Que me salió bien, digamos, de casualidad. No, me ¿vos mal. crees que es de casualidad, no, Pablo? O sea, hoy, mirándolo. No, me salió bien porque pude tener esta libertad que te di. Y cuando llegaste a Missouri y te encontraste con tu maestro, con tu guía, ¿cómo lo sentiste? No, fue una experiencia muy transformadora. Es un método que yo ya no practico más, pero sí practiqué durante, te digo, 10 años seguidos que fui a Mysore. Después tuve una escuela de este método que también enseñé más de 15 años y que pasaron muchas personas, y la mayor experiencia es eso, de poder transmitir. Yo fui a 5 clases ahí y fue un flash. Yo me acuerdo que el primer día que salí de ahí dije, estoy en un ashram. Primera sensación. Segunda sensación fue un viaje, porque nadie te hablaba. Yo llegué, no sabía ni qué tenía que hacer. Dejé mis cosas, me fui, me agarraron, me dijeron, seguime, y seguí. Sí, está bueno. ¿No? Sí, y eso que como... te digo, que yo nunca hice nada muy así pensando, sino como que fui siguiendo lo que yo fui haciendo y mismo lo fui transmitiendo, tal vez por, no te digo, un don que tenga o como algo que me fue llevando a hacer eso, a mostrar lo que yo hacía. Y sí, esa fue una etapa increíble porque conocí un montón de gente, me vinculé con un montón de personas que fueron alumnos, como se llaman en ese momento, pero bueno, eran amigos, practicantes. Y sí, como que yo transmití y creé un ambiente que era lo mismo que yo experimentaba en India, digamos. Yo lo sentí, o sea, llegué ahí, fue lo primero, y aparte era un flash estar en Shavasana con los ojos tapados y sentir la respiración. Sí, mucha gente. La experiencia que tuve con esa escuela, que sí que pasó mucha gente y había mucha energía
del grupo, ¿no? Como tremendo. El sonido de la respiración de todos juntos, sí. Eso no me lo olvido. Viste que ahora es distinto, más. Que somos muy poquitos, porque sí. Recién estoy como empezando a esto. ¿Y querés de vuelta tanta gente? Pues yo muchas veces me voy de acá pensando, ¿cómo va a ser? Porque... No, nada que ver, no quiero volver a hacer lo mismo, eso como que fue una etapa. Y también requiere mucha energía, uno que no... por eso digo, ¿cómo haces? Porque no estoy en ese momento, ¿viste? Ese fue el momento. Yo te veo. No es que quiero volver a repetir lo mismo. Yo te veo, nosotros por ahí somos 2, 3 y requiere mucho de vos, sí. Porque estás muy pendiente de cada uno de nosotros. Sí, mismo yo siempre entré un poco, que ahora me pasa también con poquita gente, pero siempre en la sala yo sentía como que entraba, no te digo como en un trance, no sé si lo quiero poner así tan místico, pero sí como... Sí, como sí, en una frecuencia. Empezaba a sentir la energía del grupo y sin pensar voy a esta persona, voy a aquella persona, solo con la energía. Como la energía me iba llevando a estar un poco más con una persona un día, otro, ¿no? Sin esto de tanto pensar. Okay. Y sin meter tanto lo físico, sino como algo. Siempre me manejé un poco así con la energía, medio así de forma intuitiva. Ok. Y también es la forma, siento que es como la forma más pura también, ¿no? Sí. De conectar. Contame, llega la pandemia, ¿cerrás la escuela? Sí, cerrás la escuela. ¿Por qué cerrás la escuela? También por esto que te digo de la intuición, no sé cómo decirte. Es algo como que me toma algo y me digo, tengo que ir para allá. No es que sea una voz que me habla, pero es algo... ¿Lo sentís adentro? Que me sucede. No, sentí como que era un ciclo que ya estaba. Quería cerrar, puesto que te digo, de tanta gente, porque también no es lo mismo. Yo conozco muchos maestros de yoga de mi época también, que tal vez se dedicaron más a viajar, a poner a hacer talleres. Entonces iban a un lugar, enseñaban, después estaban tranquilos. ¿Entendés lo que te digo? Y sí. Otra cosa es sostener una escuela con tanta gente durante tantos años, todos los días, 2 horarios, como que eso sentí que era un ciclo que tenía que cerrarse. cerrar. Y como una etapa, viste, que como hay momentos que hay una vibración, que uno siente que hay una vibración, que la gente también está buscando algo, y después en la pandemia yo sentí como una muerte de algo y como que hubo como una transformación energética, no sé cómo explicarte. Algo nuevo estaba sucediendo. Sí, como, no sé. Y la Ashtanga, sí, para mí me dio un montón de cosas, pero también tiene una estructura que sentí como que se rompió en un momento y como que ya la gente, siento que, o la gente más joven, necesita como otra cosa más así, como que te digo, y no tan estructurada. No sé, fue algo así como que yo sentí, nunca me lo puse a pensar muy así detalladamente por qué, sino como me sucedió y lo hice. ¿Y a dónde te fuiste después de eso? Bueno, después me fui a Meriquina, que es un espacio en la Patagonia. Hermoso, que yo, bello. Sí. Así, como te digo, estas cosas de las intuiciones, como hace como 20 años también, en el mismo momento que empecé a viajar a India por ahí, sentí que tenía que tener un espacio en el sur, ¿no? En la Patagonia, en la naturaleza, no sé por qué. En la Patagonia específicamente tampoco sé por qué. Después lo habrá que analizar. ¿O no? No. Y sí, como que me obsesioné un poco con eso, y hasta que encontré un lugar y armé ahí como una casita, un espacio. Y como que ahí tuve muchas experiencias yo, así... En la naturaleza. En la naturaleza. Y siento que puede ser un espacio en un futuro también para transmitir, de la misma manera que hice eso en una escuela en Buenos Aires, siento que la naturaleza tiene mucho para dar también a las personas. Y ese lugar en específico yo le siento una energía especial. No sé, así que bueno, ahora voy a ver de armar un poquito más de cosas más para esos lados. ¿Y te fuiste a Meliquina y te quedaste ahí? Sí, ahí me quedé un tiempo y vos me querés decir. Ahí hiciste, digamos, el proceso de la pandemia, ¿lo viviste ahí en Meliquina? No, después de la pandemia. Después de la pandemia. Yo hace 20 años que voy a ese lugar. Voy, vengo, a veces me quedo viviendo un poco más, un poco menos.
pero bueno, específicamente sí, después de la pandemia, ya para salir un poco de acá dije, bueno, me voy Claro, me voy al sur, sí. claro. Sí, y ahí tuve... Sí. ¿Y te fuiste a Perú? A Perú me fui antes de la Ashtanga, digamos. Antes de la Ashtanga. Es lo que me llevó un poco a buscar el yoga también. Pero bueno, como son tantos años, okay. te puedo contar... O sea que vos te fuiste primero a Perú con los queros, ¿te fuiste? Sí, no, yo fui como un viaje de turismo, digamos. Fuiste a conocer. Y todo esto que te digo que me pasó de mi abuelo y todo eso, que yo sentía que igual había algo que me acercaba a la espiritualidad. En una búsqueda. Claro, no tiene tampoco nada que ver con esto, porque yo después trabajé en cine, en publicidad, otras cosas, como que también me alejé un poco de eso, eran cosas que me iban y venían, digamos, ¿no? Y en un viaje a Perú, sí, pues 1997 por ahí, cuando llegué a Perú me dijeron que tenía que tomar una siesta para aclimatarme a la altura, ¿viste? Que fue sí. Y ahí en esa siesta, apenas llegué, me volvió a pasar lo que me pasaba cuando era chico, esto de salirme del cuerpo, sí. pero una experiencia mucho más como amplificada, digamos, mucho más fuerte, ¿viste? Yo siempre me veía un poco afuera y como que me asustaba y volvía a vista el cuerpo, ¿sí? Y acá me fui mucho más, ¿viste? Como que empecé a ver el hotel donde estaba desde afuera, como mucho más, ya casi no viendo mi cuerpo, ¿viste? Yo siempre me iba... Casi un viaje astral. Viéndome el cuerpo, ¿viste? Ajá. Y acá sí me fui mucho más, ya dejé de ver el cuerpo y empecé a ver otras cosas. Y ahí también me asusté y volví. y bueno, en ese mismo viaje tuve contacto con los queros, que es una comunidad. Una comunidad que vivió mucho tiempo en las montañas y empezó a bajar recién por las épocas en las que yo tuve contacto. No ahí, pero sí que habían empezado a bajar hacía poco a tener contacto con la población, la ciudad, ¿viste? Bueno, y esta persona, que era un chamán, Benito, me dijo que tenía que empezar a buscar alguna práctica espiritual, pero que involucre el cuerpo, que tenga que ver con el cuerpo para realizar un poco más como el espíritu en la materia, como que estaba muy volado. Medio, claro. Porque cuando me pasó esta experiencia, lo que me pasó cuando volví, que no me pasó las otras veces, es que me sentía distinto, ¿viste? Sentía las manos como podía sentir la energía en las manos. Empecé a conectar mucho con la naturaleza, ¿viste? Sentía mucho la energía de las piedras. Ahí en Perú, ¿viste? Como casi como que no necesitaba comer, como que estaba en una cosa, pero que tampoco te dabas cuenta que uno no puede vivir en ese estado. Porque, entonces este chamán me dijo que tenía que buscar una práctica espiritual, pero que involucre la práctica física. Y ahí es donde empecé con ella. Por eso, en medio que la historia se... corta, pero digamos, ese es el caminito. Y ahí cuando volví, empecé a practicar un poquito de yoga, cosas, esto que te digo, y empecé a viajar a la India y dejé el trabajo que tenía, esto de la producción, que yo siempre tuve esas cosas medias explosivas, ¿viste? Porque, por ejemplo, bueno, ahí cuando dejé de trabajar, yo estaba casi... Me habían ofrecido ser el productor ejecutivo de una película, como que estaba en la cresta, digamos, y dejé todo para dar... Bueno, un poco con la escuela hiciste lo mismo. Claro. Y me acuerdo que dejé de trabajar en eso y empecé a ver yoga así en las casas, tipo a grupitos de 2 o 3 personas, y la gente me decía, no, este está loco. Pero bueno, como que me fue funcionando a través del tiempo esta manera, que no sé si es lo que le funcionaría a cualquier persona, pero sí, pero es la tuya. Yo siempre fui un poco viviendo de y esa Melenquina, forma. Encontraste Samastiti. Contame, ¿cómo surge Samastiti? Sí, bueno, y esto fue porque como yo cerré la escuela, también dejé de practicar un poco así tal cual le estaba enseñando, y empecé un poco a experimentar otras cosas, ¿no? En la práctica. No una práctica tan específica y estructurada como siempre había tenido durante esos 20 años. Y bueno, y lo que me pasó en Meliquina es, bueno, estar mucho tiempo en contacto con la naturaleza,
un día, no sé por qué, yo nunca había tenido contacto con el mundo del arte, ni nada por el estilo, ¿viste? Ni dibujé nada, una casita, Sí, palito un y... palito en el colegio. Y lo que me empezó a pasar ahí es eso que te digo, como que a mí me baja un poco de información a veces, o estos tipos de canalizaciones, no sé cómo llamarla, eh, pero no es como que no lo puedo traducir mucho intelectualmente, ¿viste? Es más lo que pasa. ¿Y ves en imagen? ¿O No, sos no, más de escuchar o sí, sentís y sentir y como surge que y sale? se me da por hacer algo, digamos, esto que te voy a decir, que empezaba a ver todos objetos que yo tenía en la casa, por ejemplo, cuadros que yo tenía, como que no tenían más sentido, como que no le encontraba sentido ya el cuadro, y entonces empecé a pintar de negro sobre esos objetos, cuadros o cosas, bañé, no sé, distintos objetos de negro, los pintaba de negro y sobre eso empecé a pintar con polvo de cobre, pero así, con medio, sin pensar voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal obra, No, como lo que lo que salía, surgía. claro. Y eso me duró un tiempo, un mes más o menos, estuve haciendo muchas pinturas, interviniendo objetos, como intervenciones le llamaría yo más que... Así como esta pava, ¿no? Sí, o estos cuadros que están por allá, eran otras cosas, digamos, ¿no? Que desde cero yo armaba algo. Y bueno, así hice mucha obra y estuvo bueno porque era un poco lo que me pasó en Perú, como eso de sentir que no necesitaba mucho comer, como que me alimentaba con otra cosa, digamos. Y como que estaba todo el tiempo pensando en hacer eso. Como una especie de una pata en la locura y otra pata en el... ¿Y qué te trajo de vuelta? No, y son cosas que como que me pasan y se me van, se me desaparecen, duran un tiempo, ¿viste? ¿Y vos sentís que eso tiene un mensaje Claro, específico? yo no sabía mucho. Entonces, bueno, después volví a Buenos Aires, eso un poco se me apagó, pero bueno, quedaron las obras ahí. Y en un viaje después a Bolivia, que me llamaron para dar un taller de stand-up, yo ya no enseñaba más, pero como que quise volver para conectarme de nuevo con esa zona, ¿viste? Eh, entonces, bueno, fui a dar el taller este de stand-up y también quise volver a contactar a otro chamán, como se dice, pero en Bolivia. Y a él sí le mostré un poco las pinturas y esto. Y él me dijo como que él veía ahí que me habían bajado mi información en códigos, no sé, él me dijo así códigos, y que yo tenía que tratar de interpretar qué significaba eso para mí, y si tenía un sentido, mostrarlo. Claro. O como él no me dijo en una práctica, me dijo, no sé, hacer una exposición de cuadros, de claro. cuadro y decir qué significa cada cosa. Sí. Yo en vez de hacer eso, empecé a practicar y empecé a mirar las obras y como que a partir de ahí me apareció esta práctica Samastit que estoy transmitiendo, porque primero lo empecé a practicar yo de esta manera como lo había entendido. Samastiti significa presencia, ¿no? Samastiti es la primera postura, digamos, de yoga en Ashtanga, ponele, que es estar parado y bien presente, sería como bien arrezado. ¿Es el Tadasana? Claro, por eso como que se vuelve siempre esa postura para sentir, que no es que se vuelve porque sí, sino como que se vuelve para sentir la alineación, como no estar bien agarrado, arrezado a la tierra, y de ahí el movimiento. Consciente de todo el cuerpo. Entonces yo a este le saqué, en vez de Samastiti le puse Samastit, no sé por qué. Samastit. Salió así. Ok. Y es tuyo. Como que también siento que esta práctica está más enfocada en eso, en pensar todo el tiempo, sentir lo que está conectado con el piso, lo que está conectado con el cielo y sentir un poco más, si se quiere, la vibración que genera la práctica o cada postura y no tanto una cuestión de la postura física, ¿no? Como de lo que se ve por fuera. Sí, porque la Ashtanga tiene mucha cosa acrobática, digamos, claro. si lo ves de afuera, sí, ¿no? Por más que la práctica no plantea eso, en general el practicante, todos pasamos por esa etapa de identificarte mucho con el cuerpo.
debo confesar que cuando fui por primera vez dije, yo no voy a lograr hacer eso. Entonces como que tiene algo que por más que no esté hecho para eso, genera un poco esa... Sí. Bueno, hasta que calculo yo que el ego se irá diluyendo y... Sí. Entonces, bueno, es como una práctica que para mí está más enfocada en eso, en la intención que uno le pone a la práctica, por qué lo está haciendo, sentir un poco más qué genera por dentro, la energía, sentir esto un poco más de ver cómo uno puede manejar la energía, para dónde la quiere direccionar. Entonces enfocada un poco más en esto, como si fuera hacer un poco menos, capaz que en una práctica tan larga de asanas, o hacer menos, pero como que llegar al mismo estado, si se quiere, con menos y con más presencia y la intención que uno le pone entre. Me es inevitable asociar, digamos, porque del mundo en el que vengo, digamos, que tiene que ver más con la ciencia, si querés, claro. se me empiezan a acomodar algunas fichas, ¿no? Entonces te escuchaba hablar de esto de los cuadros que haces no desde cero, ¿no? Hay una neurocientífica española que se llama Nazaret Castellanos que dice que ninguna construcción es desde cero, digamos, es sobre lo que ya está hecho, claro. Y a partir de ahí uno construye y habita. Claro. Y tiene que haber una intención en eso, ¿no? Entonces te escuchaba hablar y se me venía todo el tiempo esto, ¿no? Y cómo todo termina estando en la misma licuadora, digamos, de alguna manera, ¿no? No importa si es como vos lo vivís, que es así, o alguien que tiene una instrucción y viene y te lo ofrece de esa manera. ¿Por qué el cobre? Bueno, eso que te digo, en ese momento no tenía un significado. Se me dio así y empecé a buscar donde se vendía polvo de cobre para pintar. Compré, bueno, entonces todo lo que había pintado de negro en un momento como que le había sacado la energía que tenía, digamos. Yo sentí como que el negro lo limpiaba, como que lo volvía a cero, ¿viste? Y el cobre, yo pinté, no sé, porque me surgió eso, pero después un poco poniéndole más la cabeza, como me dijo este chamán que tenía que interpretar qué quería decir eso. El cobre es un conductor de energía, asimismo están los cables que transmiten la electricidad. Entonces, y también después empecé a recordar en India que había muchos maestros y personas que usaban amuletos de cobre. Entonces, como que el cobre siempre estuvo asociado un poco a la espiritualidad y a la transmisión de energía. Y es un conductor de energía. Mismo en la práctica de Ayurveda se toma agua dentro de una vasija de cobre. Como que se deja el agua en la vasija de cobre toda la noche para que ese cobre despida iones de cobre y vos te tomás ese mineral. Entonces creo que debe haber sido algo medio inconsciente que bajó como información, y también capaz de cosas que yo había vivido pero no lo tenía tan como que viste que hay cosas que quedan inconscientes y salen en un momento. ¿Qué es el yoga para vos hoy? Y después otra cosa del cobre que sí me acordé, después que pasó todo esto, mi abuelo, este mismo abuelo, yo un día lo había encontrado en su cuarto acostado con unas planchas de cobre en la frente. Me jodés. Y yo le pregunté qué era y me dijo que tenía sinusitis y que se estaba curando la sinusitis con el cobre. Yo nunca había escuchado eso. ¿Abuelo después, materno o paterno? Curioso. Materno. Y siempre, y después que volvió esto del cobre, después me acordé de eso, pero bueno, por eso te digo, capaz que son cosas que yo también fui viviendo. Información que estaba ahí dando vuelta. Y como que yo lo tenía ahí medio que nunca le di importancia y a partir de esto como que resurgió, ¿viste? Pero bueno, mismo te digo que en la medicina ayurvédica está presente ya desde hace mil años. Miles de años, el cobre. Y también, bueno, entonces como que le di significado a eso. Tampoco sé mucho por qué, pero como me surgió, lo hago. Por eso empecé a hacer algunos amuletos de cobre y a trabajar con el cobre en distintas cosas. Sí. ¿Qué es el yoga para vos hoy? Bueno, si lo pienso, es un estilo de vida. Para mí ya es como lavarme los dientes. Pero si te puedo decir lo que significa el yoga, es unión
de cuerpo, mente y espíritu. Entonces, yo lo que trato de transmitir con Samasti es como entender eso de forma simple y tal vez no... porque viste que dice, practico yoga y tal vez no sabes exactamente qué es lo que significa, ¿no? Entonces trato que en esta práctica la gente entienda bien desde el principio eso, que estás practicando para experimentar este yoga, ¿no? Que el cuerpo uno es lo que más conciencia tiene, porque es algo que vemos todos los días y es más, muchas veces nos identificamos totalmente con el cuerpo. Pensamos que somos nuestro cuerpo. Hay distintos grados de entendimiento, digamos, ¿no? Y la conciencia, por ejemplo, la unión de cuerpo, mente y espíritu, mente o conciencia, es cuando uno en una práctica tiene conciencia o pone la mente en ciertos puntos, la respiración, o estar consciente de la tensión o la no tensión en el cuerpo, ahí como que se unen estas dos partes, ¿no? Y el espíritu, que es como lo más difícil de experimentar, yo creo que se experimenta mucho más fácil en Shavasana, que es la última postura. Entonces también como entender que uno lo que está haciendo, en definitiva, es solo para llegar a ese estado y no identificarse tanto con esto que te digo del cuerpo. Como el proceso de la vida, ¿no? Lo mismo. Claro. Entonces, bueno, esto que a mí me pasa a veces que me baja información que yo siento que es un poco el espíritu mostrándome qué es para dónde quiere ir, en la práctica yo creo que se experimenta en ese momento, en Shavasana. Que si uno lo pone consciente, es más fácil dejar entrar a este espíritu, ¿no? Que si uno no tiene la conciencia de que lo está haciendo para eso, puedes estar acostado ahí años y tal vez sentís como relajación o algunas cosas, pero como que no das ese espacio consciente para que esto suceda. Entonces por eso como que es una práctica que yo trato de explicar más esto simple para que la gente entre un poco más directo con esto, porque le ponen la intención a eso. Y no lo mismo de hacer solo por hacer postura o por ser más flexible. Y tal vez te estás perdiendo todo otro mundo. Otro mundo que yo capaz que lo tengo más consciente por los años de experiencia. Pero bueno, eso es lo que trato de hacer, transmitir todos estos años de experiencia en algo un poco más fácil de comprender o más para el momento. O sea, no es lo mismo. Si uno tiene que ir a hacer la vida normal en la ciudad, llevar al chico al colegio, trabajar, tal vez no tenés tiempo para hacer todo el camino que yo hice, irme a la India 20 años, enseñar a tanta gente. Entonces, como que esa experiencia que acumulé en todo este tiempo, trato de simplificarla, digamos. De ofrecerla. Más simple, ¿no? Como que hay poca gente que tiene tiempo de hacer todo este recorrido que yo hice, ¿no? Entonces trato de pasarlo un poco más, digamos, resumido, como un resumen, ¿no? Y nos pones en la práctica sonido, vibración y nos intervenís el mat, ¿no? Y nos intervenís a nosotros cuando estamos practicando. Y eso lo haces eso también intuitivamente. Es intuitivo, sí. Empecé a trabajar así con imanes, a poner imanes, porque mismo en las cuadros, bueno, después si querés filmás. Sí, después vamos pero a en los cuadros también coloqué imanes y números que después fui viendo. Siempre está el 3, el 6 y el 9 en distintas pinturas que yo en ese momento no sabía y después investigando. Bueno, de hecho nos decís 3 respiraciones o 6. Fui cambiando también la respiración como para darle, como que fui haciendo toda una práctica que tenga más sentido y no algo tan estructurado. ¿Y qué es el 3, qué es el 6 y qué es el 9 para vos? Bueno, yo no sabía, fui viendo que en las obras tenía siempre esos números. Y después investigando vi que había como un patrón del 3, 6, 9, que son como números, si se quiere, se dicen maestros o que están en toda la creación en el universo, ¿no? Como la flor de la vida que se va repitiendo. Siempre que sumas 3 más 3, o que sumas 3, 6 o 9, dan siempre los mismos números, 3, 6 o 9, y no pasa con otros números. Entonces, por eso creo que esa numerología tiene algo para enseñarnos, que no te lo puedo decir exactamente qué es, pero como que yo tengo un poco de eso, ¿viste? Que hago cosas porque le encuentro sentido, pero un sentido
intuitivo, no lo investigo mucho desde la mente, ¿no? Entonces, también yo lo enseño así y después cada persona se involucrará o investigará más sobre eso. Y entonces, no es lo que yo digo, sino lo que cada uno eh, eh, se meta más en ciertas cosas o le dé más simbología para él, ¿no? Sí, porque yo creo que está bueno encontrar tu propio camino en el sentido de, bueno, yo encontré esta práctica pasando por distintas cosas y me sirve a mí y lo puedo transmitir y le puede servir a una persona, a dos no. Como creo que no hay un método, una verdad, cada uno va encontrando en la propia. Lo que te va haciendo sentido va teniendo un sentido y va cambiando cosas en tu vida si vos le das sentido. Cuando vos das clase ahora, ¿qué notas distinto a aquel Pablo que daba acá? Sí. ¿Qué encontrás? ¿En mí o en la gente? En todo. ¿En vos? No, bueno, en mí me volvió a dar eso que me daba a enseñar antes a Ashtanga, que nunca fue algo forzado, nunca lo hice por, digamos, si te soy sincero, ni por la plata ni nada, pues ya te digo, estaba en un lugar que, no sé, en cine, que estaba ganando un montón de plata y me fui a dar clases de yoga a 2 personas. Entonces, y lo del yoga fue lo mismo, empecé a transmitir así a 2, 3 personas que empezaron a venir y después de casualidad, como que ese método también se empezó a poner de moda y yo al haber sido el primero que viajé a India, como que se corrió la bola y empecé a tener un montón de alumnos. Y en un momento, cuando dejé de enseñar, tenía 100 alumnos, por ejemplo, y cerré y no tuve más un alumno. Y ahora estoy empezando con 1 o 2 personas. Entonces, lo que te quería decir es que esto como que me volvió a dar como un propósito, como que algo que yo siento que yo tengo que hacer, no sé por qué medio así. Te latió y, claro, y allá fuimos. Sí, que tampoco es que vivo de esto, lo hago porque me surge. Como que es algo que me llama. Y bueno, la gente me busca también para, viste que bueno, capaz que no quiere hacer otra cosa, pero te están buscando para algo, viste, entonces como que le doy un poco de bola a eso. Sí. Como que bueno, si tenés algo para dar, como no te puedes dar algo, ¿no? Lo tenés que ofrecer. Sea para 2 personas, 3, 100. Creo que un artista más o menos le pasa lo mismo, que va y canta o lo que sea para 2 personas, un montón de, eso es como una consecuencia de la energía que se va dando, pero es un poco así, medio así, espontáneo. Y después la gente sí, siento que todavía no lo experimenté con muchas personas, pero la gente que viene siento que se va distinta, ¿no? Eso lo decís que sentís, o cada uno siente algo distinto. Sí, seguro. Pero lo que sí sucede es que yo llego el lunes acá cuando vengo y ahí vengo del consultorio de mi salita de trabajar y vengo, cagadita. Pobre, dejo todo acá, pero me voy liviana y lo que nunca me pasó hasta ahora es que la espalda también se siente distinta, es como no sé por qué, pero no carga tensión, duermo mejor, hay un montón de cosas que... Sí, yo creo que es una práctica un poco, es como una mezcla de cosas que yo fui experimentando, ¿viste? Sí, bueno, el yoga más físico, del físico, y después todo esto que te digo, medio chamánico, si se quiere, en el sentido de mover un poco la energía. Sí, eso yo lo siento ahora más en esta práctica que en la Ashtanga yo sentía que... Y es loco, porque a veces vas a lugares donde por ahí yo tengo dolor. Entonces fui. Sí, es medio intuitivo. Sí. Por eso creo que es algo medio chamánico en el sentido de eso, de conectarte con lo que pasa y sin decir, sin saber, o sea, yo no sé cuándo, ¿viste? Pero sí siento como que hago como una limpieza en la persona o muevo energía, porque también siento yo, mi energía, siento que la manejo distinto a esas épocas, que capaz que era algo más, si bien siempre fue algo medio así, de conectarme con el ambiente, estaba muy pensado también en la alineación del cuerpo y ciertas cosas, y acá no, como que no, yo no estoy pensando en la forma física que veo
afuera, sino en esto más de la energía, ¿viste? De limpiar o de mandar energía a ciertos puntos. Pero y así, un poco intuitivo. Lo que se siente es eso, sí, ¿no? Se siente la energía que transmitís y por otro lado lo que te decía hace un ratito antes de empezar, el amor con que lo haces, eso se siente. Sí. La transmisión esa... Sí, sí, inclusive me hace bien a mí también, cuando claro, lo hago, sí. Es como una práctica. Igual, dar y recibir me parece que es como sí, la sí, cara de la misma moneda, sí, ¿no? De, pues, estás dando, pero también estás... Sí, sí, también de cada cuerpo uno es como un intercambio. Sí. Sí. Que eso también, cuando cerró la escuela, extrañaba también eso, no el intercambio verbal y eso, porque ya te digo, yo tuve muchos alumnos. Tuve muchos alumnos, pero quizás nunca hablaba mucho con nadie, viste que era como un espacio silencioso. Pero sí se creaba un vínculo, aunque uno no hablaba con las personas, no sabía de qué trabajaba, con lo que hacía, sí quedaba como un vínculo energético, de tal vez que la persona se te aparezca un poco en algún momento, porque había como una transmisión. Y te hago la última pregunta, sí, y si querés practicamos un poquito. La otra vez cuando me estaba yendo de acá vos me dijiste pensar que yo era famoso. ¿Te acordás? Ah, sí, no sé por qué te dije eso. No importa. Y yo te miré y te dije, no como, bueno, ¿qué te llevas de la fama? Bueno, ¿y qué te llevas de la fama? No, igual famoso, no, nunca fui. No importa, no, sí, bueno, eres reconocido. Tal vez que era como reconocido en un cierto ambiente de show. Y aparece, sí, y sí, se te vincula. Fue medio un chiste que no sé por qué te lo dije, pero... sí. ¿Pero qué pensás de eso? No sé, a mí nunca me llamó mucho la atención eso. Por eso siempre, viste, esta cosa del maestro, eso siempre y más cuando empecé a tener mucho más alumnos que obviamente por generosidad la gente o te quiere hacer algo, un presente, un regalo, o te dice maestro, lo que sea, siempre me chocó un poco eso. Como que me hizo, no sé, nunca lo recibí, no sé por qué. Tal vez es algo para trabajar en mí. Y no, ahora estoy más tranquilo. Me gusta lo que hago, entonces como que siento lo mismo que cuando eran un montón de gente, de personas, ahora a veces que vienen dos personas, ¿no? Como que eso sí siento igual, como las ganas de hacerlo sin pensar, ¿viste? Pero bueno, es menos gente o más gente. Pero sí, no sé, nunca me llamó mucho eso del maestro. Y hasta me daba un poco de... Porque es medio una carga también que tanta gente no, por eso te llame de esta manera. Sí. Pero bueno, hay gente que le va mejor, gente que no. Bueno, gracias por el espacio, por habernos contado tu historia, sí, porque es un recorrido enorme que tenés y por lo que nos ofreces, porque la verdad que nos invita, nos abre una puerta diferente y se siente distinta en el cuerpo. No, yo que vengo practicando yoga con otras personas que son buenas también, pero... Sí, cada uno tiene su estilo y su manera. Sí, pero acá encontré como algo distinto de conexión y es lo que hace que, a pesar de que vivo en Vicente López, bueno, no, te agradezco a vos, entonces. Gracias por la invitación a hablar, que está bueno. Yo no soy de hablar mucho, lo mío es más silencioso, pero a veces también hace bien expresar y contarlo. Sí, sí, ojalá llegue a más gente. Bueno, ¿no? La idea es esa, que se conozca que esto existe, sí, y después que cada uno si tiene ganas de explorar o no. Sí, yo estoy en ese momento que, bueno, viste que ahora está todo muy en las redes y en comunicar y no es tanto mi estilo, pero sé que existe. Pero sí, yo confío que es como todo, va llegando la gente que está... Que tiene que llegar aparte, sí, ¿no? Como que siente algo o medio en boca, pero como que siempre uno se vincula o llega a la gente que tiene que llegar, entonces como que estoy tranquilo que es un proceso que se va dando. Muchas gracias. Igualmente, gracias.